En un programa distinto a lo que normalmente nos convoca aquí, que son los cultos, pues esta vez estamos en el cierre del primer módulo teológico que hemos visto a lo largo de este primer semestre, y el poder estar en esta noche haciendo el cierre del módulo de unicidad, para nosotros es una enorme bendición. Gracias a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho, por el interés mostrado hacia el estudio de la palabra del Señor, porque eso se traduce en crecimiento espiritual, ¿correcto? Y en capacitación para hacer una defensa adecuada de nuestra fe, ¿correcto? También es una enorme bendición contar esta noche con nuestro hermano Héctor Betancourt, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, que está aquí con nosotros, su esposa, nuestra hermana Marina. Bienvenidos en el nombre del Señor. Es una enorme bendición tenerles y que podamos cerrar este módulo de esa manera. Entonces, hay algunas cositas. Les van a pasar un papelito, vamos a tener más o menos una hora de exposición del tema de la unicidad con nuestro hermano Héctor, y les van a pasar unos papelitos para los que tengan alguna pregunta cuando termine la conferencia. Faltando 10 minutos para las 8, van a pasar y van a recoger los papelitos si hay alguna pregunta, es decir, el papelito se llena siempre y cuando usted tenga alguna pregunta, ¿correcto?, que quiera formular respecto del tema que se va a exponer, el tema sobre la unicidad. Entonces, recibe el papelito, si tiene una pregunta, pues pone la pregunta y los hermanos la estarán recogiendo. Bien, gracias a Dios, aunque veo que el tráfico ha estado difícil y apenas los hermanos están llegando, sin embargo, nuestro tiempo corre
y hay que avanzar en el desarrollo de nuestro tema esta noche. De ahí que, preparados todos, les voy a rogar que estén de pie. Vamos a hacer una oración encomendando este servicio al Señor, que sea Él el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos enseñe, pues sin Él nada podemos hacer. El Señor es indispensable para nosotros en todo. Soberano Señor Jesús, le damos gracias al regalarnos esta noche tan linda oportunidad. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por prestarnos la vida y la salud y la disposición de corazón para seguir aprendiendo de tu hermosa palabra, que es la fuente de vida, de fe, de esperanza que todos tenemos. Te ruego que bendigas esta noche esta reunión, que bendigas el conferencista y lo respaldes de una manera especial, que nos bendigas a cada uno de los que aquí estamos y que nuestro entendimiento pueda ser enriquecido y nuestro conocimiento en ti cada vez mayor. Oh Señor, a ti nos encomendamos en esta hora y rogamos tu sabia dirección. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, gracias al Señor. Tengan la bondad de sentarse. Para mí es una bendición muy grande dejarles en compañía de nuestro hermano Héctor Betancourt, quien viene con la exposición de el tema de esta noche sobre unicidad. Sí, sí. Gloria a Dios. Saludos, hermanos. En el nombre del Señor, me place muchísimo acompañarles en esta tarde de viernes. Al hermano Antonio, un abrazo especial. Muchas gracias por la invitación. De verdad que esto es lo nuestro. Nos gusta hablar de las cosas de Dios. Lo disfrutamos muchísimo. Y máxime, pues, un tema tan especial como este. También saludo especial a los hermanos del Instituto Bíblico. Felicitaciones por el buen sentir. Creo que si algo tienen que hacer las iglesias es esto. A veces, hermano, hacemos en las iglesias tantas cosas que no son tan productivas y dejamos de hacer lo que de verdad tenemos que hacer. Un pequeñito chistecito chiquitico. Una vez me fui con mi esposa a tomarnos por ahí un café a algún centro comercial y pedimos un café capuchino. Y qué hermoso, nos sirvieron un vaso lindísimo y con morro así, un café capuchino con morro y una figurita muy bonita. Y cuando empezamos a tomar, casi que no le encontramos el café. Era pura espuma. Lindísimo era el café, pero es que el café no es para verlo, sino para disfrutarlo, los que nos gusta pues el café, ¿no? Era muchísima espuma y en el fondo un poquitico de café. Entonces molestaba yo alguna vez, alguien decía, hay iglesias capuchinas. Iglesias capuchinas, mucha espuma y poquita esencia. Y creo que debe ser totalmente a la inversa. Más palabra, mucha palabra. Las iglesias dependen de la palabra. Y como decía uno de nuestros grandes maestros, el hermano Eliseo Duarte, él decía que la doctrina es para la iglesia lo que el esqueleto es para el cuerpo. Y es verdad. Usted imagina un cuerpo sin esqueleto. Si así somos feos, ¿cómo fuera sin esqueleto? Imagínense, seríamos una cosa rara, una masa, seríamos como un pulpo raro, ¿no? Así que gracias a Dios por el conocimiento que tenemos de la doctrina, y creo que básicamente, hermanos, eso es a lo que tenemos que dedicarnos, porque entre otras cosas, esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Es que yo no soy capaz de entender
¿cómo vamos a ir al cielo sin conocer a Dios? Si es que la clave de todo es eso, es conocer a Dios. Yo hace mucho tiempo leí por ahí una frase y se me grabó y dice, ¿cómo conocer a Dios y no amarlo? ¿Cómo amarlo y no seguirlo? ¿Cómo seguirlo y no servirlo? Pero todo empieza en el conocer. Discutía yo, pues, en el buen sentido de la palabra con alguien y me decía, no, es que al cielo puede ir cualquiera sin importar qué clase de Dios conozca. Pues a mí me queda un poquito difícil de verdad aceptar ese postulado, porque uno ve en la palabra que conocer a Dios es el principio de todo. Y esta doctrina que ustedes están manejando ahorita es digámoslo así, es la columna vertebral, porque se trata es de la encarnación de Dios. Es que hablar de Dios como uno siempre nos lleva a eso, a mirar cómo ese Dios que es uno se encarna. Y que el hecho de que Dios se encarne no lo hacen dos, ni mucho menos tres. Entonces la encarnación de Dios es clave para entender la unicidad de Dios. Y ese es el milagro, digo yo, más grande que la Biblia plantea a nivel doctrinal, que Dios se haya hecho carne. Eso es más que un milagro, eso es un misterio. Pues tan grande es el misterio que la Biblia lo menciona así. Y Pablo dice que es tan grande, ¿sí?, que se vuelve indiscutible. Entonces este tema de que Dios se haya hecho carne, la Biblia no lo autoriza para discutirlo. Así que el que se ponga a discutir el tema de la encarnación de Dios, de entrada ya está fallando, porque le está desobedeciendo a la palabra. Porque la palabra de una vez dice que ese tema es indiscutible. Así que aquí no vamos a discutirlo, vamos a presentarlo. Ahora, que alguien no lo crea, ya es problema del que no lo quiera creer. Ni se lo vamos a hacer creer a nadie, porque la palabra de Dios no es para inyectarla como a un enfermo que se le pone un frasco de gota a gota por las venas, no, aquí es el que quiera creer. Entonces nosotros no somos dados a esos debates acalorados, no, nosotros presentamos lo que la palabra de Dios dice. Y el que lo quiera creer, bienvenido. Y el que no lo quiera creer, no hay problema, somos amigos. O sea, yo me he sentado en una mesa con más de 30 personalidades bien curiosas, con unas ideas increíbles, pero a la hora de uno sentarse, uno come con ellos, de pronto se toma por ahí un refresco, un refrigerio y conversa de otras cosas, pero eso no significa que uno acepte esa cantidad de ideas. Entonces creo que este tema, hermanos, de la encarnación de Dios es vital, y vamos a tratar de comprenderlo, aunque a decir verdad, digo yo, vamos a tratar de comprenderlo pues por revelación. Pero hay algo que yo siempre lo he aprendido en mis años de vida cristiana. Yo tengo una máxima, y es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle.
Hay muchísimas cosas de Dios que uno no entiende, porque el cerebro de uno es un cerebro finito y uno no es capaz de entender todo, y menos cuando es un misterio. Así que habrá una cantidad de cosas que uno no las podrá explicar y que tampoco las podrá entender, pero eso es bueno, que a uno le quede faltando algo, porque también es muy preocupante cuando alguien todo lo sabe. O sea, cuando uno ya lo sabe todo, ya el mundo se acabó para uno, ya qué ilusiones tiene en la vida. Si algo es bonito en la vida es como esa incertidumbre y esas ganas de aprender, de oír, de avanzar, pero cuando uno llegó a la cúspide y de ahí no sigue nada, ya no tiene sentido la vida. Así que es muy bueno, sí, ya está viviendo aquí de porfiado. Debiera estar ya en el cielo hace mucho rato, así que es bueno que uno siempre ignore muchas cosas. Eso es normal. Entonces, si es un misterio, habrá cosas que hay que entenderlas hasta donde uno pueda. Pero dígame usted, hermano querido, ¿cómo hago yo para meterme en el útero de María y hacer un viaje por las trompas de Falopio y llegar hasta el ovario y meterme en el óvulo para descubrir cómo fue la encarnación? Si María prestó el óvulo o no lo prestó, o si el Espíritu Santo hizo una unión hipostática con el óvulo y se formó un embrión, que más adelante se llamaría embrión, de la unión del Espíritu Santo y el óvulo de María. Que ese es el problema cuando uno quiere explicar lo inexplicable. Y por eso es que a veces resultan tantas herejías sobre cosas que la Biblia no dice y que no tiene que decirlas. Sencillamente uno las cree. El apóstol Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el misterio del amor, de cómo Dios amó al mundo, porque la encarnación tiene que ver con el amor de Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor de Dios para el mundo, entiéndase, para el hombre pecador, se manifestó cuando Él se hace carne. Entonces por eso se llama el misterio de la piedad, porque es el misterio del amor. Y ese misterio del amor consiste básicamente en que Dios fue manifestado en carne. Dios fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios. Eso lo hizo Dios. Y Pablo entonces dice que eso es sin discusión. Y lo que es sin discusión no se discute, se cree. Y aquí lo creemos así. Entonces el hacerse carne es equivalente a manifestarse en carne, porque a veces también empezamos con una serie de tergiversar los términos y hacerle decir a un término lo que realmente no dice. Y hay también, para los que estudiamos la Biblia, hay otro axioma muy importante, y es: no siempre es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hermanos, lo que nosotros tenemos, que se llama Santa Biblia, es una traducción
una de tantas traducciones de unos textos que fueron en su momento originales, pero aunque sean originales, también la mano del hombre estuvo ahí metida. Así que no existe un solo idioma, no existe un solo lenguaje en el mundo, por perfecto que sea, que logre describir a plenitud las cosas de Dios. O sea, siempre, cualquier idioma, dígame el idioma más perfecto que haya, y nunca encontrará ese idioma las palabras y los términos exactos para describir a Dios. Siempre se quedará corto. Entonces no es porque la Biblia esté en español o esté en inglés o en francés o en latín o en hebreo o en griego, siempre se quedará corta, porque es una expresión humana. Entonces no siempre es lo que la Biblia dice, sino lo que quiere decir. Cuando la Biblia habla de que Dios se hace carne o se manifiesta en carne, en el fondo es lo mismo, porque está implícito, y eso es un milagro. ¿Un milagro? Y los milagros no tienen explicación. Nadie puede explicar un milagro. Y uno se vuelve, dígame usted, necio cuando uno pretende explicar un milagro. El muchacho que nació ciego, del que habla el capítulo 9 de San Juan, no fue eso lo que los maestros y sacerdotes y sabios lo llamaron. ¿A qué lo llamaron? A que les explicara qué, el milagro. Oye, ¿cómo te abrió los ojos? Ahí lo que le estaban preguntando era el cómo, no el qué, sino el cómo. Y él sabía sino el qué, pero el cómo no lo sabía. ¿Qué te hizo? No, pues, ¿qué me hizo? Que yo nací siendo ciego y yo sé que él me echó lodo en los ojos y me mandó a que me lavara, y yo fui y me lavé y regresé viendo. Ese es el qué. Ese es el qué. Que eso sí lo explica uno fácil. Pero ellos no se quedaron satisfechos con la explicación, sino que fueron más allá. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue? Explica el cómo. Y no, hasta ahí llegué, yo de ahí no sé más. ¿Cómo fue? No sé. Yo sé que yo era ciego y ahora veo, eso es todo lo que yo puedo explicar. Ya cómo se transformó, si ese lodo se hizo pelota y me metió una bola de barro en el ojo, yo no sé nada. Cómo se me transformó otra vez el globo ocular, cómo se me conectó al cerebro, nada, no tengo idea de eso. Solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Esos son los milagros. Entonces usted a mí no me puede preguntar ahora, si me va a hacer esa preguntita, no me la haga, porque me corcha. Pastor, ¿cómo fue que Dios se hizo carne? Nada, ahí quedamos en las mismas. Yo le digo, no, ¿yo qué voy a saber? No tengo ni idea, yo solo sé que se hizo carne. Sí, pero ¿cómo pasó allá en el útero de María? Vea usted hasta dónde me va a meter. Me va a meter usted en un problema gigante, porque yo no soy capaz de hacer eso. Yo lo único que le podré decir a usted es lo que la Biblia dice, que Dios se hizo carne. Y déjeme decirle, y si yo se lo lograra explicar, dejaría de ser un milagro. Ya lo explicó, ya no es milagro, porque si lo alcanzó a explicar, es porque ya no es milagro. Una carta, cuando se enviaban pues cartas, acuerden cuando estaban enamorados,
que mandaban cartas selladitas, que le echaba uno saliva al sobre, ¿se acuerdan? Y se iba sellada en Telecom. Y cuando se recibe la carta sellada, ¿eso qué es? Un misterio. ¿Qué dice ahí? Ni idea. O sea, una carta sellada es un misterio. Pero cuando usted la saca del sobre y la lee, sigue siendo un misterio. Ya se acabó el misterio. Era misterio mientras el sobre estaba sellado. Ahora, lo que yo sí le puedo prometer a usted es que las preguntas que me haga aquí y yo no sea capaz de respondérselas, quedamos usted y yo pendientes y en el cielo usted me busca y allá sí se las voy a explicar. Porque allá sí lo vamos a entender todo, pero aquí que va a ser uno, muchas cosas que entonces voy a quedar endeudados con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces nosotros creemos en el milagro y creemos que Dios asumió una doble naturaleza porque Él participó de nuestra naturaleza. ¿Y por qué? Porque se necesitaba un hombre que redimiera a los hombres y no podía ser un remedio de hombre. Tenía que ser un hombre tal cual usted y yo, ni más ni menos. Y si él no adoptaba esa forma de hombre, la redención se volvería imposible. Él tenía que hacerse hombre. Y cuando se dice hombre, es hombre, no semejanza. Porque por allá en Romanos 8:3, algunos han tergiversado ese texto diciendo que Dios vino en semejanza de carne de pecado. Y toman ese texto y le hacen una mala exégesis y dicen que el cuerpo de Cristo era semejanza de carne de pecado, pero lo que está diciendo ahí es otra cosa muy distinta. Lo que está diciendo es que vino en la misma condición de hombre pecador, pero sin pecado. Así que eso tiene que ir quedando claro. Él tuvo que hacerse hombre, hombre 100%. Lo que pasa es que él, por el hecho de hacerse hombre o de humanarse, él no deja de ser Dios. Porque es que Dios no puede perder la esencia de lo que Él es. Un gran maestro alguna vez decía eso y por eso se estaba metiendo en un problema fuerte, porque está diciendo es que Dios es espíritu y no podía hacerse carne. Eso de que no podía es complicado, porque eso ya es limitar a Dios. Ahora, ¿en dónde dice que por el hecho de que Dios se manifiesta en carne deja de ser Dios? Jamás, y eso sería doctrinalmente un exabrupto. ¿Cómo así? Que porque Dios se hace carne, se manifiesta en carne, se presenta en carne, entonces eso le hace perder a Él su divinidad o su deidad, como se quiera decir. No, Él sigue siendo Dios aunque esté en carne. Por eso es que usted no puede bajo ninguna circunstancia perder de vista a Dios hecho carne. Ese Dios hecho carne se llama el Hijo. Y por eso nosotros no tememos predicar del Hijo. Porque a veces hay ese temor. Nos da temor hablar del Hijo de Dios, porque de una vez creemos que es que hablar del Hijo de Dios es hablar de un segundo. Nunca. No tema hablar del Hijo de Dios, porque cuando usted está hablando del Hijo de Dios, usted está hablando es de Dios manifestado en carne. Al hablar del Hijo, está hablando de Dios
en esa condición de carne. Entonces se necesitaba un hombre porque el que nos tenía que redimir debía ser en todo semejante. Así que tenemos un Cristo que es humano sin dejar de ser Dios. No he citado la Biblia, he hablado tanto y no he citado la Biblia, ¿no? Hebreos 2:17, Hebreos 2:17, por favor. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, Jesucristo y por eso se cansaba y por eso dormía. Y por eso le daba hambre y por eso sentía sed. Entonces no es que él era un ser raro. Escuche, la saliva de Jesús era una saliva humana. Si a él le hacen una prueba de saliva y me la hacen a mí, las propiedades de la saliva mía son iguales a las de él, iguales. La sangre de Jesús no es divina, es totalmente humana, tiene sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, sus plaquetas, todo normal. Entonces no vaya usted a creer nunca que es que el cuerpo de Jesús era un cuerpo raro, parecido. Nada, él era como usted y como yo. Ahora, él era Dios entre nosotros. Por eso esa palabra bonita, Emmanuel, de Mateo 1:23, es eso, Dios con nosotros. Es más, Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Porque el Dios eterno e invisible ahora es visto entre nosotros. Entonces Jesucristo, ¿cómo se define? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Dios invisible hecho visible. Por eso ahí es donde uno entiende textos como aquel que dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué a Dios nadie lo vio jamás? Porque es espíritu. Pero cuando ese Dios invisible toma un cuerpo, ahora sí se puede ver. Y cuando Él toma un cuerpo, ahí es donde se le llama el Hijo de Dios. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo ve usted a Dios? A través del Hijo. A través del Hijo. San Juan 1:18, por favor, si lo pueden plasmar por ahí. A Dios, ¿cómo lo ve uno? En Jesucristo. Por eso el rostro de Jesús es el rostro de Dios. Las manos de Jesús es las manos de Dios. Los pies de Jesús son los pies de Dios. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Amén. ¿Cómo no? Cita el pasado y luego lo trae aquí a la dispensación del Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, lo que pasa es que ese juego de palabras es lo que a muchos los enreda. Que es que ahí habla de Dios, que ahí habla del Hijo, que ahí habla del Padre. Pero acuérdense, hermanos, no es tanto lo que dice, sino lo que quiere decir. Ahí lo que quiere decir es que Dios, por ser espíritu, es invisible, pero cuando Dios se hace carne se vuelve visible. Ya, eso es todo lo que dice ahí. Amén. Ahora, entonces no hay necesidad de evocar a un Dios intocable, porque cuando Él se hace carne se vuelve tocable, tangible. Mientras Dios no se haya manifestado en carne, Él es intangible, intocable, invisible. Pero ahora Él se manifiesta en carne y todas esas propiedades ya se quitan porque ahora es un Dios entre nosotros. Ahora Él mismo se nos ha revelado. Ya no hay necesidad de uno imaginarse cómo es Él, porque está ahí. Él mismo se nos ha revelado. Él ya ha morado entre nosotros y ha andado entre nosotros. Ahora, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces Jesús de Nazaret es Dios, es el mismo Dios que mora con el hombre. Él es el que nos ha manifestado esa naturaleza y los atributos de Dios. O sea, hermanos, en Él está toda la plenitud de Dios. Usted no puede encontrar a Dios fuera de Jesús. No lo puede encontrar. No lo puede encontrar. Ahora, hay unos textos, yo les decía hace un ratito, que no existe un idioma en el mundo, por perfecto que sea, que logre tener los términos exactos para explicar a Dios. Porque, vuelvo y digo, Dios es inexplicable. Inexplicable. Si es inexplicable el universo, si es inexplicable la vida, no va a ser inexplicable Dios, que es más grande. Claro. Los científicos, los hombres de ciencia, ¿cuánto llevan intentando explicar el universo? Y no han sido capaces. No pueden. Y Dios es más grande que el universo. La misma vida. No están los mismos hombres de ciencia hace años, siglos, intentando explicar el origen de la vida. Y lo han logrado. Nada, no lo han logrado. Si no son capaces de explicar la vida, el origen de la vida, van a ser capaces de explicar al que creó la vida y al que es la vida. Nunca. Entonces, hermanos, esos lenguajes son aproximaciones. Y a veces nosotros nos ufanamos o nos enorgullecemos
Por ejemplo, que tenemos una versión de la Biblia, la mejor, y decimos que es la versión Reina Valera del 60 o del 1909. Y eso en el fondo no es verdad. Hay muchas versiones y es muy bueno para los estudiosos de la Biblia tener diferentes versiones y hacer lo que se llama paralelismos. Tomar varias versiones, un verso, y créanme que eso arroja muchas luces. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo importante que es para el que estudia la Biblia tener varias versiones. Y ahora sí que se facilita, porque ahora usted no necesita andar con un poco de Biblias en un maletín, en una tablita, en un computador de mano, en un teléfono inteligente. Usted carga 30, 40 versiones de la Biblia y carga una versión interlineal griega que es bien interesante. Obvio que uno, pues, o en el caso mío, yo de griego lo único que tengo es una versión, es lo único que tengo en la casa, de resto no más, no sé nada de eso. Pero uno estudia un poco. Y vamos a mirar algunos textos para que usted se haga una idea de lo importante que es saber estudiar. Juan 1:1, que es el texto que a muchos confunde, pero que cuando usted lo complementa y lo lee en varias versiones, te queda tranquilo. Juan 1:1 y 14. En la versión de Reina Valera del 60, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando uno mira esa misma versión, pero ya revisada, que es una versión ya más contemporánea, usted sabe que los idiomas van mutando o van evolucionando. Incluso se va hablando diferente. Por ejemplo, aquí mismo en la costa le preguntan a uno por la esposa, no, está recién parida. Aquí en la costa dicen que una mujer está recién parida. Aquí eso no se dice, ya eso aquí no se dice así. O, ¿tú cuántos hijos tienes? Tengo un hombre y una hembra. Allá dicen así, hembra. Nosotros aquí casi no usamos eso. Si en un mismo país hay diferencias, cuánto más de una región a otra. Entonces, en la Reina Valera contemporánea dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y dice, y Dios mismo era la palabra. Oiga, Dios mismo era la palabra. Ahora hay unas versiones que están, digo yo, ayudando mucho, como la TLA, traducción en lenguaje actual, que toma ese texto de Juan 1:1 y 14 y dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Oiga eso, en la TLA. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Miren cómo se va ampliando. Y en el griego dice: y la palabra carne llegó a ser. Y la palabra carne llegó a ser. Ese término verbo está repetido en varios textos. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y aparece 3 veces. Luego la palabra verbo vuelve y está en el verso 14. En primera de Juan 1:1 dice: tocante al verbo de vida. Y en Apocalipsis 19:13 también habla del verbo de Dios, el verbo de Dios.
Entonces, hermanos, el logos, que es la palabra que de ahí se traduce verbo, el logos, ¿quién es? Es Dios mismo, es Dios mismo. No es que el logos sea algo distinto a Dios, el logos es Dios mismo. Dios es el origen y es la verdad de todas las cosas. Dios es el supremo creador. Él es el que con su palabra creó todas las cosas. Así que, ¿qué es el logos? Es Dios en acción. El logos es Dios hablando. El logos es Dios creando las cosas. Ese es el logos. Pues no nos enredemos que porque habla del logos o de la palabra y nos imaginamos por allá otro ser distinto, no se ponga a pensar en eso. En el idioma original, cuando el idioma original usa la palabra se hizo, entonces también se puede traducir como llegar a ser. Cuando dice el verbo se hizo, se puede decir el verbo llegó a ser, hacerse, llegar a tener, manifestarse, aparecerse, convertirse, entre otros. Así que según el mismo significado de la palabra, se toma el contexto y se puede entender que la palabra, quien es Dios mismo, Él llegó, amén, llegó a ser carne. Me gusta esa expresión. Dios, que es la palabra, llegó a ser carne, o mejor dicho, alcanzó, adquirió o experimentó un estado. Eso es lo que hay que entender en Juan 1:1 y 14. Ahora, cuando dice habitó entre nosotros, lo que hay que entender en esa expresión es habitar, o es morar, o es poner el tabernáculo entre nosotros, ocupar un lugar. No dice que habitó en un cuerpo de carne. No dice que Él habitó en un cuerpo de carne, sino que habitó entre nosotros. Porque es muy peligroso decir que Dios habitó en un cuerpo de carne, porque eso sería como decir que el cuerpo era como un contenedor de la divinidad, y eso no es lo que uno tiene que creer. No se puede creer que el cuerpo era un contenedor de la divinidad. Lo que hay que creer es que Dios se hizo carne y que vivió personalmente entre nosotros, que Él asumió esa condición humana a plenitud y que Él vivió completamente humano, exceptuando el pecado. Todo lo que usted y yo hemos hecho, lo hizo Él. Lo que usted y yo hemos sentido, lo sintió Él. Lo único lo que Él nunca experimentó fue el pecado. Y así como usted está estructurado, que aquí es el otro detalle, la misma estructura que usted tiene como ser humano la tuvo Él. Porque ahí es donde, si nos ponemos a hilar muy delgado, también terminamos metidos en problemas. Por eso es que en el siglo I se dieron unas controversias cristológicas muy fuertes. Y el tema de discusión, ¿cuál era? La encarnación. O sea, cómo entender a Cristo. Y allá no debemos llegar nosotros. No podemos llegar ahora a discutir sobre la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo hay que aceptarla a ojo cerrado, sin prestarnos a discutir cosas que de pronto se vuelven, digo yo, tan delgadas que terminamos metidos en una herejía. O sea, es mejor, hermano, que usted sea simple. Ahí es donde viene la simplicidad
de la palabra. La simplicidad que es, decía un poeta, que no hay nada más sofisticado que la sencillez. No hay nada más hermoso que lo sencillo. Y a veces cuando al evangelio le queremos meter tantas florecitas y tanto arreglo y tanta cosa, lo desvirtuamos. Los que saben de música creo que me captan bien la idea. No hay nada como oír a un cantante que canta sencillo. Pero hay cantantes que le meten tanto arreglo y tantas malabares con las voces que uno termina como fastidiado, como que no gusta. A veces quieren como cantar tan bonito que ni se les entiende. ¿No les ha pasado? Yo a veces me voy escuchando música con mi esposa por ahí así y yo tengo un oído pésimo, perverso. Y me toca preguntarle a ella, mami, ¿qué es lo que ese cantante está cantando? Que no soy capaz, como que estuviera en otro idioma. Y es porque son tan sofisticados que terminan dañando la misma armonía y la letra. Las canciones no se vuelven bonitas porque uno no las entiende. El mejor predicador no es el que más enreda, sino al que usted más le entiende. Y por eso que Dios nos ayude a los predicadores a no predicar enredado. Amén. A mí cuando me hacen preguntas difíciles, hasta ahí llegamos. Yo no sirvo para eso. No respondo y no preguntas fáciles. Les advierto. Ojalá que sean fáciles, porque las difíciles en el cielo se las explico. Yo qué me voy a poner a inventar cosas que no sé. Yo soy capaz de decir no sé. Es mejor decir no sé que uno inventarse lo que la Biblia no dice. Amén. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Vea, hay textos como Isaías 9:6. Es que un solo verso como ese de Isaías 9:6 ya debiera cerrar cualquier discusión. Porque un niño nos es nacido. O sea, ahí nació un niño, ahí está en el pesebre. Un niño nació, no un ser extraterrestre. Un niño. Ahí nació un niño. Lo que pasa es que no es un niño como cualquiera. Por ahí un cantante de estos contemporáneos dice, no es como yo. No es como yo. O sea, sí es como yo, pero no es como yo. O sea, hay algo especial en él. Ese niño es como yo, pero en el fondo no es como yo, es distinto. Es distinto. Este niño que se nos dio tiene unas características. Se le llamará su nombre admirable consejero. Y mire esto, Dios es Dios fuerte y es Padre eterno. Entonces yo me voy a reventar la cabeza pensando quién es. Si es que ya ese solo texto lo dice. Ese niño que nació en ese pesebre o en esa pesebrera o en el establo o donde sea, la Biblia dice que ese es un niño, pero que es el Padre eterno y que es el Dios fuerte. Y yo, ¿por qué no creo? Si es que está tan fácil. Es que ahí está clarito como el agua, hermano. Ese niño es el Dios fuerte y es el Padre eterno. Así de sencillo. O sea, es un niño, es un hijo, pero a la vez es el Dios todopoderoso y es el Padre eterno. Pero es que dice que es el hijo que le hace, pero también es el Padre eterno.
Yo no me voy a complicar con eso. Vea, hay un texto lindísimo en Filipenses 2, los versos 6 al 8, que también lo voy a invitar a que le demos una miradita a varias versiones. Acuerde que estamos estudiando en un paralelismo. En la Reina Valera del 60 dice: el cual siendo en forma de Dios. Mire, ahí estos traductores tomaron del texto original y escribieron así: siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero me gusta la palabra, dice: y estando en la condición de hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estaba yo leyendo hace unos días en otra versión que se llama la Biblia latinoamericana, y me gustó como dice ese texto en la versión Biblia latinoamericana. Dice: existía en forma de Dios. Míralo ahí. Oiga, pues ustedes están bien montados, tienen todo eso aquí. No, ya me da esta pena venir aquí, ya, si ustedes ya se la saben todas. Estamos lloviendo sobre mojado. Mire cómo dice: el cual, aunque existía en forma de Dios. Ahí se lo está llevando al pasado, si se quiere, a la eternidad misma, ¿sí? Y más abajo dice: y hallándose en forma de hombre. Mírelo, qué bonito. Hallándose en forma de hombre. Entonces primero dice: existía en forma de Dios. Y ahora dice: hallándose en forma de hombre. En otras palabras, Él cambia de forma. O está existiendo como Dios allá, pero ahora existe como hombre aquí, y no hay ningún problema. Ahora, en la TLA, traducción en lenguaje actual, ese mismo texto dice: siempre fue igual a Dios. Espectacular. Mírenlo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios. Y eso que lo diga un hebreo, eso es decir que Dios es Dios mismo. O sea, que eso de ser igual a Dios, que lo diga un hebreo, eso ya tiene toda esa significancia del mundo. Porque el hebreo no tiene la cosmovisión de nosotros. Nosotros los occidentales hablamos de otra forma, pero cuando un hebreo dice ser igual a Dios, lo que está diciendo es que era Dios mismo. Ahora, y mire en la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice que ahí nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. La Nueva Traducción Viviente, ¿sí la tienen? Me imagino que sí. Dice: nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Así que Dios, hermano, en su momento apareció, pero ¿cómo apareció? En forma de hombre. Pero eso no quiere decir que haya dejado de ser Dios. Así que en el griego, esa palabra forma, lo que está hablando es figuradamente naturaleza. La naturaleza. Quiere decir que Dios está actuando así. Mírelo allá la frase. Dice: adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre.
Ahora, ¿que Dios es hombre? No. Pero apareció como en forma de hombre, claro. Porque usted no me puede decir, ni yo se lo puedo enseñar, que es que Dios es hombre. No, la Biblia dice, Dios no es hombre, para que mientan, ni hijo de hombre, en fin. Pero, aunque Él no es hombre, pero a Él con su omnipotencia, Él no tiene problema en aparecerse en forma de hombre y estar en condición de hombre, estar en los días de su carne. Estar en los días de la carne es ese tiempo en el que Él ha usado un cuerpo, amén, para mostrarse. Entonces Cristo era en forma de Dios, es decir, era de naturaleza divina, porque ese vocablo griego morfé se traduce así como forma o naturaleza o aspecto. Entonces Él, a decir verdad, hermano, a ver si logramos usar palabras aproximadas, lo que hace Dios es cambiar de aspecto. Cuando Dios, que es espíritu, se deja ver, lo que está haciendo es cambiando de aspecto, pero nunca dejando de ser lo que Él es. Por eso cuando usted ve a Cristo, digo vea entre comillas a Cristo, no se le ocurra nunca pensar que es un Dios chiquito, o es otro, o es el segundo. Jamás. Siempre que usted vea a Cristo, siempre que lo vea Él en ese aspecto humano, sepa que es el mismo Dios que lo hizo todo, solo que ahora cambió de aspecto, cambió de forma, cambió de naturaleza, pero nunca dejó de ser lo que Él es. Así que el mismo término griego lo utiliza Pablo para decir que tomó forma también de siervo. Ahora, eso de que Dios se hizo aparentemente hombre, de la misma manera que siempre ha tenido naturaleza divina, Él ahora adquiere naturaleza de siervo. Voy, hermano Antonio, 10 minuticos más o qué, o preguntas. Si por ahí traen preguntitas. Bueno, las fáciles las respondo yo, las difíciles se las da el hermano Antonio, por favor. A ver, vamos a mirar Hebreos 2:14. Voy a tomar aquí 2 versos más, aunque... la ofrenda, esa sí es más fácil. Esa sí es más fácil. Hebreos 2:14, en la versión del 60 de la Reina Valera dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Carne y sangre. ¿Por qué participó de carne y sangre? Porque Él no tenía carne ni sangre. Por eso, para poder Él venir a redimir al hombre, tenía que redimirlo ¿con qué? Con sangre. Y un espíritu tiene sangre. Dios tiene sangre. A ver la pregunta, Dios tiene sangre. Pero la Biblia se habla que Dios con su propia sangre. Y entonces, ¿cuándo se cumple eso? O sea, Dios no tenía sangre, pero llegó a tener sangre. Por eso en los Hechos dice que Él nos compró con su propia sangre. Dios, Hechos 20:27, Dios con su propia sangre. ¿Y cómo es que Dios con su propia sangre? Claro, porque cuando Dios se muestra en carne, ahora tiene sangre. Antes no tenía, pero ahora sí tiene. ¿Por qué? Porque Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. En la Nueva Versión Internacional, a ver mis secretarias por allá, hay que contratarlas. NBI, Nueva Versión Internacional, dice: Él también compartió
esa naturaleza humana, en la NBI. Él también compartió esa naturaleza humana, la compartió. En la Nueva Traducción Viviente, mire esta tan bonita, NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: se hizo de carne y sangre. ¿Lo están leyendo? Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Ahora, si fuéramos a hacerle un exégesis a esto, a mí hay algo que ahí no me cuadra mucho, que dice que el Hijo se hizo de carne y sangre. Claro, mire lo imperfectos que son los idiomas. Arreglan una cosa y dañan la otra. Porque a decir verdad, el que se manifestó en carne no fue el Hijo, sino el Padre. Y aquí dice que el Hijo se hizo de carne y sangre. Bueno, había que mirar de qué forma lo quieren decir, pero ahí les muestro la prueba de que ningún idioma y ninguna traducción es totalmente perfecta. Pero me gusta la frase: se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano, oiga eso, solo como ser humano podía morir. Y en la TLA dice: se hizo igual a nosotros, solo así podía morir. Vamos rapidito. En Romanos 8:3 es el texto que yo les dije hace un rato, que algunos están usando ese texto para decir que el cuerpo de Jesús era semejante. Ah, sí, eso es un docetismo. Claro, eso es docetismo, tirando por ahí gnosticismo de esos siglos de allá. Que el cuerpo de Cristo era semejante al cuerpo humano. Eso no es lo que dice la Biblia. Ah, no, pero mire que Romanos 8:3 sí dice. Gracias. Romanos 8:3 en la versión del Reina Valera del 60 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, cuando dice Dios enviando a su Hijo, no es lo que dice, es lo que quiere decir. Porque una persona que es dualista o que cree en una Trinidad, ve eso y se enreda. Ah, mire que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Es una forma de decirlo, pero no es como él, no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios, cuando Dios se hizo carne, viene como Hijo. Entonces no es que en el cielo haya otro y que el Padre mandó al otro. Eso no es así. Lo que la Biblia dice es que Dios mismo vendría. Y cuando Dios mismo viene, se le llama el Hijo. Y aquí dice que Dios envió a su Hijo. Entonces no es tanto lo que dice, sino lo que quiere decir. Y dice que lo envió en semejanza de carne de pecado. Pero mire en la TLA, cuando dice semejanza de carne de pecado, en la TLA dice: lo envió tan débil como nosotros, véalo. Y lo envió tan débil como nosotros. O sea que cuando en la Reina Valera dice en semejanza de carne de pecado, esta traducción lo que dice es: lo envió tan débil como nosotros, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir en semejanza de carne de pecado, que es como hasta confuso para entenderlo. Se entiende más fácil aquí. Cuando dicen semejanza de carne de pecado, lo que quiere decir es que lo envió en una condición de debilidad, así como nosotros. En la Nueva Traducción Viviente, mire, Nueva Traducción Viviente, dice que lo envió en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Mire qué bonito, ahí está.
envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Así es. Y en la Nueva Versión Internacional dice: en condición semejante a nuestra condición de pecadores. En condición semejante a nuestra condición de pecadores. Entonces, con eso, hermano, usted de una vez anula ese pensamiento de que el cuerpo de Cristo era semejante al cuerpo humano, porque dice la Reina Valera, eso de semejante semejanza de carne y pecado, lo que quiere decir es que estaba en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de debilidad, como el de todos nosotros, que por eso le daba hambre y por eso le daba sed y por eso se cansaba y por eso necesitaba dormir, porque su cuerpo era débil igual al de nosotros. Bueno, hermano, lástima que ese reloj no para, pero como se prometió que se iban a hacer unas preguntitas, vamos a ver si las logramos responder. Ah, sí, con el tema, porque no me van a preguntar ahorita por las trenzas de Dalila o por los calzoncillos de Aarón. Los organizamos como en una secuencia. Bueno, gracias. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y qué vienen siendo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué no son? No son tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seamos claritos, sencillos, son formas de ver a Dios. Son expresiones de Dios, son modos de Dios. Dios es Padre cuando crea. Dios es Hijo cuando se encarna. Dios es Espíritu Santo cuando nos llena con su presencia. Pero no hay que verlo como tres personas distintas, porque eso es un invento de la religión. Y precisamente de la iglesia romana de hace muchísimo tiempo, porque la iglesia trinitaria más grande del mundo es la iglesia católico romana, con todo el respeto que se le tiene, pero ellos son los principales trinitarios. La Biblia no es trinitaria. ¿Qué quiere decir unigénito? Así, yo no soy tan amplio para esto, sino concreto. Unigénito quiere decir el único hijo. Cuando la Biblia habla de Jesús, habla del unigénito del Padre, y luego dirá, pero ¿y luego nosotros no somos hijos? Sí, somos hijos, pero en nosotros hay algo que se conoce como la adopción. Para decirlo de alguna forma, nosotros somos hijos adoptados. En cambio, cuando Dios se manifiesta en carne, esa manifestación en carne aparece como el unigénito del Padre, porque Dios no se manifestó de otras formas. Es una cosa irrepetible, es una manifestación única e irrepetible. Por eso se llama el unigénito, porque en esa forma Dios no se manifestó en otras ocasiones. ¿Cómo no? ¿Qué quiere decir a la diestra del Padre? Yo se la voy a responder al contrario. ¿Qué no es la diestra del Padre? La diestra del Padre no es el lado derecho, porque Dios no tiene lados. ¿Cómo me va a decir alguien a mí que es que el Padre está aquí y aquí a la derecha está el Hijo y a la izquierda está el Espíritu Santo? Esas son expresiones que no aplican. Esos son términos que no los podemos entender aquí occidentalmente. Uno aquí dice, yo soy diestro porque uso la derecha, pero realmente eso no es lo que la Biblia quiere decir. La Biblia no quiere decir que Jesús esté al lado derecho del Padre.
Ese es el sitio de honor. Es una expresión muy hebrea para mostrar la supremacía de quién es Cristo, porque resulta que los gálatas y algunos judaizantes querían minimizar a Jesús, y eso no se puede. Entonces hablar de que Él está a la diestra es en el lugar más grande, honroso, aunque Él esté manifestado en carne. Bueno, excúseme que no quiero pues como ampliarme demasiado porque son demasiadas preguntas y la idea es ser muy sencillo con esto. ¿Cómo entender la relación entre el Padre y el Hijo? Hijo, manifestación del Padre. Cuando el Hijo revela al Padre y el Padre revela al Hijo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, uno no puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, usted a Dios lo entiende en el Hijo. Para ver al Padre tiene que verlo a través del Hijo. En otras palabras, para usted entender el amor de Dios, tiene que entender su manifestación en carne. Lo que usted no puede hacer es tomar esas dos expresiones y hacer dos seres diferentes. Nunca haga dos seres diferentes. Cuando se usan esas palabras, precisamente porque los idiomas no tienen los términos exactos, entonces se usan esas expresiones que de alguna forma enredan a la gente. Porque el Hijo revela al Padre, el Padre revela al Hijo, y entonces el lector desprevenido ve dos, y no puede ser así. No puede ser así. Lo que usted tiene que entender es que es una manifestación de Dios que muestra lo que Dios es. Básicamente eso es. ¿Alguien se refiere al Señor Jesús cuando estaba en la cruz que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién? ¿A quién? La pregunta es: ¿a quién se refiere el Señor Jesús cuando estaba en la cruz que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Vea, cada vez que usted ve a Jesús, usted ve a un hombre, que Él está en su condición de hombre, y Él en su condición de hombre, Él siente todo lo que el hombre siente. Y cuando Él va a la cruz, allá lo que ocurre es un juicio. La ira de Dios, o mejor dicho, para ser claro, la justicia de Dios tiene que darse. Y Él es la propiciación. O sea que Él es el que recibe el juicio. La justicia cae sobre Él en su condición de hombre. Y por eso es que cuando Él está en la cruz, Él no deja de ser hombre y siente como hombre y suda. En los momentos previos a su crucifixión, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque él le tenía miedo a la muerte, como le tiene miedo usted y yo, claro. Él tenía temor de esa muerte tan terrible. Y más aún, él sabía que la justicia de Dios tenía que operarse para poder que el hombre fuera salvo. Entonces, cuando él está en la cruz, él siente la justicia de Dios que cae sobre él, y eso hace que él se sienta desamparado, ¿cierto? Él siente como esa separación, la misma que habría de sentir el hombre condenado si él no hubiera muerto por él. O sea que él en ese momento siente esa justicia divina en su condición de hombre, y lo impacta tan fuerte que él siente humanamente que es
como si Dios lo hubiera abandonado. Pero ¿acaso lo abandonó Dios? No lo podía abandonar porque Él era el mismo Dios. Lo que pasa es que Él ahí está hablando en un sentido humano, como estábamos leyendo ahora, en una condición humana. Bueno, rapidito. Por favor, explicar cuando dicen bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya esto se sale un poquitico. Bueno, ustedes tienen aquí un maestro que les enseña esto continuamente. Pero básicamente, hermano, esta es una fórmula bautismal que no es la bíblica. Estos son normalmente títulos que se usan para describir a Dios en sus diferentes modos, pero no existe un solo texto bíblico en donde se muestre que a una persona hay que bautizarla usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mandato es para usar el nombre, ¿sí? Entonces no dice bautizándolo en los títulos o en los nombres, sino en el nombre de ¿quién? Del Padre. Hay que averiguar cómo se llama el Padre. En el nombre del Hijo hay que averiguar cómo se llama el Hijo. En el nombre del Espíritu Santo hay que averiguar cómo se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve esto, váyase a los Hechos de los Apóstoles a ver cómo bautizaba la iglesia del primer siglo. Y usted notará que la iglesia del primer siglo, que no fue nunca trinitaria, porque la iglesia del primer siglo nunca fue trinitaria. Y es más, en el primer siglo esto no se practicaba. Esto fue una cosa que se adoptó tiempos después, cuando empezó a forjarse el tema de la doctrina trinitaria, que ya se cambió la forma de bautizar y la fórmula, pero esto no fue lo original. Es más, en el primer siglo no se discutía sobre la Trinidad. Ese no era tema de discusión, porque no existía, no había ese problema, no había llegado ese problema. El tema de la doctrina trinitaria se vino a dar, diga usted, 200, 300 años después, cuando empezó a entrar la filosofía helénica, o sea, de los griegos y demás, y terminaron pues cambiando la fórmula bautismal. Pero no hay un solo texto bíblico que diga que hay que bautizar a la gente usando esos títulos. Sabemos que Dios se manifestó en carne. ¿Por qué se dice que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, ya acabamos de explicar. Porque Él tomó la condición de hombre, tomó la condición de hijo, se hizo como uno de nosotros y por eso se le llama el Hijo. Pero no quiere decir que porque se le llame hijo deja de ser el Padre. Es que Él es, mire usted, para Él no hay ningún problema Él es la puerta, pero también es el camino. Humanamente eso es imposible. Una es la puerta y otro es el camino, pero en Dios no. Él es la puerta, pero también es el camino. Él es el principio, pero también es el fin. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el sacerdote, pero también es la ofrenda. Él es el león, pero también es la oveja. Él es el Padre y también es el Hijo, no hay problema. Pero algunos creen todo menos eso, que es curioso. Nosotros sí no tenemos ese problema. ¿Con quién hablaba Dios realmente en Génesis 1:26? Le voy a responder siempre al contrario. ¿Con quién no hablaba? ¿Con quién no hablaba Dios en Génesis 1:26? Definitivamente no hablaba con otro Dios, porque no existe. Entonces descártelo. ¿Con quién no hablaba Dios en Génesis 1:26? No hablaba con otro Dios. No hablaba con la segunda persona de la Trinidad ni con la tercera.
Algunos dicen hablaba con los ángeles. Otros decían en otra época que hablaba con la iglesia en un término futurista, pero ni lo uno ni lo otro es lo más acertado. Esas son formas, como decíamos, del lenguaje que no alcanza a explicar bien lo que eso significa. Lo que más se entiende en ese texto de Génesis 1:26, porque luego dice, y creó Dios. Porque si él estuviera hablando con otros, terminaría el versículo 27 y dice, y crearon. ¿Quiénes? Pues el grupo que estaba hablando. Pero no era un grupo el que estaba hablando, porque hubiese dicho, y crearon al hombre. No. Dice, y creó Dios al hombre. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Eso se llama un plural majestático que se entiende en las figuras de esos idiomas como hablaba consigo mismo. ¿Sí? Y esos plurales son muy debatidos, pero cuando usted los toma y los aplica dentro de un contexto general, usted no podrá bajo ninguna circunstancia pensar que Dios es dos personas o es tres. Jamás, no se puede pensar así. ¿Por qué Dios dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Bueno, estaban matando al autor de la vida. Imagínese usted. ¿Qué iban a saber ellos? Que ese que estaban clavando en la cruz era Dios manifestado en carne. Ellos no tenían ni idea de eso. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Y de alguna forma él humanamente hace el oficio de sacerdote e intercede por el hombre. Él ahí está en su condición de hombre y por eso él habla con el Padre. Pero es en su condición de hombre que lo hace. No quiere decir que el Padre está por allá y él está por aquí como dos seres distintos. Jamás. Él ahí lo que está haciendo es uso de su, de su ministerio como sacerdote que ruega, que intercede por el hombre. Y esta es la última. Él hablaba con... ¿por qué entonces Jesús oraba? Por lo mismo. En el Salmo 65:3 dice, tú oirás la oración, a ti vendrá toda carne. Y él en su condición de hombre hacía lo que todos tenemos que hacer como hombres. Y en su condición de hombre oraba. Y en su condición de hombre fue tentado. En su condición de hombre intercedía. En su condición de hombre hacía todo lo que usted y yo hacemos. Bueno, pero quiero cerrar ya, hermanos queridos, con un texto lindísimo. Pónganse de pie, tengan la amabilidad. Se me quedaron por ahí varios. Pero hay un texto muy lindo que siempre me ha gustado a mí. Y es Tito 2:14. Tito 2:14. Con ese cierro ya, porque hay que cumplir horarios. Tito 2:14, lindísimo, espectacular. Amén. Quiero usar aquí una frase, cuando dice aguardando la esperanza bienaventurada, el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Me puse a mirar eso. Pues si tienen la Biblia interlineal allá en griego, no la tienen esa.
Por fin los corché con una. Bendito sea Dios. Alguno tenía que ganar. ¿Sabe que en la versión, en la Biblia interlineal griega, sabe cómo dice ahí? Cuando ahí dice gran Dios, ¿sabe cómo dice en el griego? Que ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego prácticamente. En el griego dice el megateos, megateos. Eso es Jesucristo. Jesucristo es el megateos. De ahí fue que los traductores tomaron esa expresión gran Dios. Les tengo entonces una muy buena noticia. Jesucristo es nuestro megateos, nuestro gran Dios y Salvador, el que está con nosotros y al que conocemos y adoramos. Paz de Cristo, hermanos, bendiciones y gracias por la invitación.